Profe, disculpe, ¿cómo era el nombre de la página? Aquí está, mira tu página en el computador o donde estés en el celular, aquí sale menti.com. Ustedes ingresan a esa página, menti.com, y les pide el código. Y este es el código, el que aparece aquí. Aquí está, no es un link, es menti.com y van ingresando este código y pueden ir escribiendo. Ya. Bueno, si pueden ir, sigan contestando, pero mientras tanto voy a hacer comentarios acerca de lo que están escribiendo. Bueno, el diagnóstico microbiológico justamente tiene que ver mucho con lo que ustedes están escribiendo, identificación bacteriana principalmente. Alguien pone que es una idea con respecto a las cantidades, determinar el patógeno, identificación de la bacteria, bacterias en un medio, agentes infecciosos, todo lo que se conozca, fase de la infección, ideas sobre cantidades, procesos, demostración de patógeno. Muy bien, ya. Me gustan mucho las respuestas porque justamente el diagnóstico microbiológico está destinado a conocer el agente, ¿ya? Ese es el tema central de nuestra clase de hoy. Se trata de el diagnóstico microbiológico y se trata de justamente poder definir o ordenar, más bien dicho, lo que es este diagnóstico microbiológico. Ya, vamos a partir. Ustedes me cuentan si ven mi pantalla, porque... ¿dónde estamos aquí? El diagnóstico microbiológico tiene algunas etapas y estas etapas están relacionadas
con cómo nosotros vamos a obtener un resultado confiable. Contéstenme, quien quiera me contesta esta pregunta, que es ¿en qué parte o en qué etapa del diagnóstico microbiológico está involucrado el quehacer de un enfermero, por ejemplo? ¿Quién me podría dar una idea? A la hora de tomar la muestra, profe. Muy bien, a la hora de tomar la muestra, sí, justamente, pero no solamente en esa instancia, sino que hay otras etapas más. ¿Alguien me podría decir qué más? ¿No? Ya, no importa, sigamos adelante. Sabemos que el diagnóstico microbiológico, tal como decían ustedes, es la identificación de un patógeno que está asociado a una determinada enfermedad. Ya tenemos virus, parásitos, bacterias, hongos, etcétera, ya que son agentes que nosotros debemos, nuestro fin es identificarlo y asociarlo con una patología, ¿ya? Aquí hay algunas definiciones en general de lo que lo que es la microbiología y los tipos de microorganismos, pero la vamos a saltar rapidito. Y lo que sí vamos a hablar son de los antecedentes históricos de la infección. Me parece relevante que conozcamos estos sucesos. Primero, por ejemplo, Robert Hooke fue el primero que vio células muertas. ¿Recuerdan? Eso es como hace muchos años atrás, que alguna vez a lo mejor lo vieron en el colegio, o a lo mejor no, pero puede ser que sí, que se hablaba de que vio las primeras células bajo lupa, ¿cierto? Luego vino Van Leeuwenhoek, que Leeuwenhoek fue quien creó el primer microscopio y pudo observar estos animáculos, como los llamaba él. Luego seguimos avanzando en la historia y vamos avanzando a una velocidad de 200 años aproximadamente y llegamos hasta la era de Pasteur. En la era de Pasteur podemos decir que él pone fin a esta teoría de la generación espontánea que venía repitiéndose años anteriores con respecto a la presencia de microorganismos. Identificó a los microorganismos como agentes causales, y eso es súper importante, porque por primera vez se está asociando a estos animáculos, como los llamaba Leeuwenhoek, a una enfermedad, ¿ya? Se generó lo que su aporte fueron varios, y entre ellos la vacuna contra el cólera aviar, la rabia, enfermedades que por lo menos la rabia todavía existe, todavía no se ha logrado controlar en un 100%, y que inventó también la pasteurización, que son estos procesos de elevación, de esterilización, de que son en base a golpes de temperatura. También ya seguimos avanzando y llegamos hasta la era de Robert Koch, quien definió los postulados. Este es súper importante porque estos postulados están vigentes hasta el día de hoy, o sea, imagínense, del año 1876. Robert Koch hizo los postulados con respecto a una infección. Trabajó en la etiología del carbunco, o sea, del Bacillus anthracis, que ahora casi nadie quiere, o sea, ya sabemos todo del Bacillus anthracis, casi todo gracias a Robert Koch. Y, por supuesto, también describió el bacilo de Koch, que es el agente causal de la tuberculosis. Los postulados de Koch, como bien les decía, están presentes o están vigentes hasta el día de hoy. ¿Y qué son estos postulados? Miren, son 4 postulados, uno de los más importantes, y es que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad. Ahora parece obvio, ¿no es verdad? Si todas las personas tienen síntomas similares, entonces deberíamos
pensar que las personas tienen el mismo agente, ¿cierto? En esa época no, en esa época la gente se moría, o sea, se enfermaba y se moría, era como la dinámica, ¿cierto? Y se morían de lo mismo porque tenían los mismos síntomas, pero no lograban entender o demostrar que se trataba del mismo agente. El microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y pueda ser aislado en un medio de cultivo. Eso, como también les digo, lo vemos actualmente. Actualmente es así lo que se hace el diagnóstico microbiológico. Nosotros tenemos una persona enferma y hacemos exámenes para determinar el agente, ya sea directa o indirectamente. El microorganismo proveniente de este cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se inocula a otro hospedero. Es decir, este agente infeccioso, si nosotros un individuo sano, si llega a adquirir este agente, va a tener la misma enfermedad. El individuo experimentalmente infectado debe contener al microorganismo, es decir, además de todo eso, debe saber que si está enfermo, este individuo tiene que tener el agente causal, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, son postulados que en la época actual parecen obvios, ¿sí o no? Pero que siguen vigentes hasta hoy y van a seguir vigentes por mucho tiempo más. Porque si ustedes se fijan, los experimentos que hizo Koch tenían un individuo enfermo, tomaba sangre de este individuo, lo ponía en un medio de cultivo y inoculaba este mismo a otro individuo. Y este individuo tenía la misma enfermedad que el primero y aislaba otra vez el mismo agente, ¿ya? El mismo agente. Y cuando se trataba de un animal saludable o no enfermo, él cultivaba su sangre y no obtenía microorganismos. Parece bastante simple, parece bastante obvio en nuestra época, pero imagínense en el año 1800 poder hacer este tipo de investigación. Fue tremendo y como les digo, es importante que lo sepamos en nuestra época porque son postulados que siguen vigentes. Ya habíamos visto un poco, en general, la clasificación de los microorganismos, que son virus, bacterias. En la época de Koch probablemente solamente pudo aislar las bacterias, ¿cierto? Y no los virus, que son de mayor complejidad. Así, bueno, también hay hongos y los parásitos que también se lograron digamos, estudiar con el tiempo. Pero si nosotros llevamos los postulados de Koch a cualquiera de estos microorganismos, claramente llegamos a la misma conclusión y llegamos a los mismos 4 postulados. Y desde allí partimos con nuestras fases y sabemos que tener las fases para el diagnóstico microbiológico es tremendamente importante porque de esa forma nosotros vamos entendiendo todo el proceso. Ya vimos la semana anterior cuando hablamos del taller de técnicas de siembra y medios de cultivo, logramos entender más o menos cuánto debiera demorarse un examen de microbiología, partiendo por cultivo, ¿cierto? Y ahora vamos a entender que en la fase, cada una de las fases tiene alguna característica particular y que hace finalmente llevar a un resultado confiable. Tal como ustedes mencionaban, por lo general, la parte de enfermería es quienes llevan toda la fase preanalítica, porque está la toma de muestras, está la solicitud de examen, el transporte. Y como yo les decía, no solamente están involucrados en la toma de muestras, ¿ya? Sino que también ellos son los que filtran la solicitud de examen. Vale decir, muchas veces el
al paciente le entendió, por ejemplo, que le iban a hacer un tipo de examen, pero el personal que trabaja en toma de muestra le dice, no, ustedes le están solicitando este otro examen. Y es orientar al paciente y realizar el correcto examen, ¿ya? Y por supuesto que también tienen que ver mucho con el transporte de la muestra. Ya hablamos a grandes rasgos, no voy a profundizar en esto, chicos, pero sí es necesario que lo sepan, que hay muestras que se transportan en medios de transporte. Y estos medios de transporte son específicos para cada muestra. ¿Ya? Así como lo más fácil de entender es cuando uno va a tomarse exámenes de sangre y tiene el tubo rojo, el tubo tapa lila, el tubo tapa celeste, el tubo tapa gris, ¿no es verdad? Todos los que hemos ido a tomarnos exámenes alguna vez nos llama la atención o por lo menos vemos que la persona que nos está tomando la muestra tiene a lo mejor más de un frasco distinto para tomar la muestra. En microbiología pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay muestras que se tienen que tomar en frascos estériles, hay otras que se pueden tomar en medios de transporte, hay otras incluso que se deben sembrar. Entonces, una de las cosas más importantes en la etapa preanalítica justamente tiene que ver con la toma de muestra. La toma de muestra para un cultivo microbiológico es tremendamente importante porque es una muestra única y no se puede volver a repetir. Es decir, si, por ejemplo, cuando uno se toma una muestra para determinar glucosa, ya, yo me voy a tomar la muestra hoy día y probablemente si yo me tomo la muestra mañana también, los valores no van a ser muy distintos. Puede que sea hasta el mismo valor, o puede que cambie un poquito, pero no es una cosa significativa como en el caso de un cultivo. En el caso de un cultivo, si yo tomo una muestra hoy día, puedo tener alta contaminación, puede tener una infección, qué sé yo, pero si yo lo tomo mañana, ya mañana no tengo la infección, ya no tengo las bacterias y al revés. Por eso la muestra de microbiología es única y es una. En el momento y en el día que se tomó la muestra, esa es la muestra. Ya al otro día no es la misma muestra, aunque sea del mismo sitio anatómico. La fase analítica es la fase donde está involucrado directamente el laboratorio y que depende 100% de la preanalítica, ¿ya? Y la fase posanalítica, que también depende en un gran porcentaje del laboratorio, y también están implicados, digamos, se juntan estas tres fases, estas tres etapas. Una de las cosas importantes es que este es el ciclo diagnóstico que todos alguna vez lo hemos hecho. Vamos al médico, ¿cierto? Signos y síntomas de alguna enfermedad infecciosa en este caso, puede ser cualquier otra, ¿ya? Pero enfermedad infecciosa aquí. Y el médico examina al paciente y solicita exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio destinadas al diagnóstico microbiológico, de cultivos, etc. Hay recepción de la muestra, orden de examen, ingreso al laboratorio, al sistema, etc. Y viene la etapa analítica. Y ahí hay dos tipos de diagnóstico, uno que es directo, que es el cultivo tradicional, y el indirecto, que también lo vamos a ver. Ahí pueden haber informes preliminares. El laboratorio de microbiología, en muchos de sus exámenes de laboratorio, envía los informes preliminares, ¿ya? Y bueno, hacemos un diagnóstico directo, que es el que tendría un informe, y luego empieza la incubación, después la identificación de los microorganismos, la interpretación, el informe final, y si es que hay si es que se requiere un estudio de antibiograma para conocer si las bacterias son resistentes a algún agente antimicrobiano o no. Ángela. Profesora, tengo una consulta con respecto a las muestras. Al momento de tomar unas muestras, ¿la cantidad de la muestra cuantitativamente es relevante para el estudio microbiológico? Absolutamente. ¿Tiene que ser una cantidad específica para cada examen? Absolutamente, está directamente relacionado.
¿ya? Por ejemplo, si yo tomo un frasco una muestra de orina, en estos frascos de orina, y viene llena hasta rebalsar, la probabilidad de que esa orina y esa muestra se contamine es altísima. Entonces, no va a ser representativa para nosotros. Y al contrario, si la muestra es escasa, muy escasa, nosotros tampoco vamos a poder realizar todo el análisis que nosotros realizamos a las muestras, ¿ya? En este caso de orina. Lo mismo pasa con todas las muestras que van para cultivo, ¿sí? Ya. Y profesora, cuando uno, por ejemplo, se va a hacer un examen de sangre, dependiendo de la cantidad de cosas que el médico quiera ver, y no es cierto que marcan en el papel de la orden una X para el examen que ellos necesiten, ¿eso significa la cantidad de los tubos que usted mencionó para...? Directamente, sí, está directamente relacionado, porque en cada uno de esos tubos se realizan distintos, o sea, mira, todos los tubos que tienen tapas de distintos colores contienen algún agente químico, ¿ya? Este Ya, agente químico puede ser un anticoagulante, por ejemplo, y este anticoagulante va a evitar que la muestra obviamente se coagule. Dependiendo del anticoagulante que este tenga, yo voy a obtener distintos tipos de muestras. Por ejemplo, voy a obtener suero, voy a obtener plasma, voy a obtener plasma con algo más. Cada una de esas muestras sirve para determinar un determinado analito. Por ejemplo, yo tengo el tubo tapa lila, tiene un ya, anticoagulante que se llama EDTA. Este anticoagulante lo que a mí me permite es que no va a coagular mi sangre, ¿cierto? Pero además va a mantener la morfología celular de mi sangre. O sea, yo voy a poder ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿ya? Y yo voy a observar en ese tubo la morfología que yo necesito observar, ¿ya? No así si yo tengo otro anticoagulante que puede alterar alguno de estas morfologías y ya no me va a servir para hacer el hemograma, por ejemplo, y ¿ya? profesora, ¿Sí? ¿esos anticoagulantes vendrían sirviendo como un medio de mantenimiento para la muestra? ¿O Sí, ya sería como una sí. especie de cultivo? Ah, ya. No, solamente para mantener, ¿ya? Porque ahí estoy obteniendo distintas muestras, ¿ya? Y las muestras sirven para distintas cosas. Por ejemplo, yo puedo medir anticuerpos en la muestra, ¿cierto? Pero el anticuerpo no va a estar, se va a inhibir, por ejemplo, con un anticoagulante X. ¿Ya? Lo mismo pasa en el caso de microbiología. Hay medios de cultivo, como el que estamos viendo, los que estamos viendo ahí, que tal como yo le explicaba la semana pasada, ustedes como enfermeros van a sembrar unas muestras. ¿En qué momento? Cuando, por ejemplo, toman una muestra para hemocultivo, ¿cierto? Ustedes siembran directamente en el medio de cultivo, que en este caso es un medio de cultivo líquido, ¿cierto? Aquí, esta foto a mí me gusta mucho porque ejemplifica muy bien una de las labores que les toca a ustedes. Créanme que siempre es un enfermero el que tiene que tomar la muestra faríngea. No es lo mismo que la muestra del PCR, ya esta es una muestra faríngea. Miren la imagen, está el niño con la lengua afuera y tiene el enfermero o enfermera, no sé qué es, con un baja lengua. Pero el que toma la muestra de esta secreción faríngea tiene que hacer exactamente lo mismo, pero además tiene que tener dos tórulas como las que están acá arriba, como esta, dos tórulas como esta, las que estoy formando aquí, dos tórulas como esta, que tiene que pasar, raspar por la garganta de este niño. Piensen en un niño chico, así como 5, 6 años. ¿Ustedes creen que es fácil hacerlo? ¿Se lo pueden imaginar? Porque además
esa persona que está tomando la muestra no puede pasar a llevar la lengua, no puede pasar a llevar las mejillas interior, tampoco puede pasar a llevar los dientes, porque la muestra se va a contaminar con microbiota, alta microbiota. Entonces, es muy importante la muestra, conocer cómo tomar una muestra, dónde llevar esta muestra, en qué medio de cultivo, si es medio de cultivo, medio de transporte, se debe llevar. Bueno, el laboratorio de microbiología juega un rol importante en el diagnóstico y prevención de estas enfermedades. Depende de la calidad de la muestra recogida, es si es que vamos a obtener un resultado confiable. Tal como yo les dije este ejemplo, así pasa con todas las infecciones que a ustedes se les ocurra. Zona representativa de la infección, es decir, ¿cómo voy a tomar una muestra yo por ejemplo, de un absceso, de piel, qué sé yo, si tengo una secreción de herida, etcétera, ¿ya? Si esa muestra se puede contaminar o no, por ejemplo, en el caso que yo les di, ejemplo, la secreción faríngea es una de las que más se contamina, ¿ya? Por eso se toman 2 muestras, 2 tórulas. Pero imagínense, solo piénsenlo en un momento en un niño de 5 o 6 años que tenga que abrir la boca con la lengua afuera, con el bajalengua y las 2 tórulas. Y todo eso lo hace un enfermero, ¿ya? Y que la muestra tiene que ser representativa, que la muestra, etc. Si pensamos en otro tipo de muestra, por ejemplo, como el urocultivo, hay instrucciones para tomar el urocultivo, ¿ya? Aquí, en este caso, yo no sé si alguna vez alguien tiene una experiencia con respecto a la toma de muestra de un urocultivo, que a uno le dan instrucciones en la toma de muestra, que es el aseo genital, el primer chorro afuera, después el segundo en el frasco, todo eso, toda esa mecánica tiene un porqué. Nosotros vamos a, digamos, en el curso, nosotros tenemos agendado, yo tengo así como organizado una clase para ver un urocultivo, cómo se hace el urocultivo, ya, porque es la muestra más frecuente y es la que se van a encontrar, ya. Bueno, después de la toma de muestra, el personal de enfermería también es el encargado del transporte. Debemos saber si la muestra debe ir en medio de transporte, si debe ir refrigerada, si debe ir, por ejemplo, a temperatura ambiente, el tiempo, cuánto tiempo va a durar una bacteria en el medio ambiente, en el medio de cultivo, o sea, en el medio de transporte, ¿ya? La temperatura. Todo eso está implicado también el personal de enfermería de las tomas de muestra, ¿ya? La mayoría de las pruebas diagnósticas se basan en la capacidad de crecimiento que tienen los microorganismos. Vale decir, si yo tengo un microorganismo que crece de un día para otro, claro, voy a tener resultado entre las 48 y 72 horas. Si se demora más, voy a tener resultado entre los más de las 72 horas, ¿no es verdad? Y así vamos entendiendo por qué el examen de microbiología se demora tanto. La mayoría, bueno, las técnicas también utilizadas para demostrar la presencia del microorganismo, algunos son no cultivables o de crecimiento muy lento, ¿ya? Y eso también nosotros tenemos otra forma de hacer diagnóstico. Como ya les decía, la calidad de la muestra, la toma de muestra, condiciones de transporte y condiciones de almacenamiento. Allí está su trabajo, ¿ya? Muchas veces, les digo por experiencia, que, por ejemplo, las muestras, la toma de muestra no está cerca del laboratorio. Y llegan al laboratorio y, por ejemplo, una muestra no viene en las condiciones de transporte adecuadas. Imagínense una muestra de orina con el frasco semiabierto. Deja la escoba adentro de ese cooler donde las llevan, y las muestras que están alrededor también se contaminan, o sea, quedaría el desastre. Por eso es que las condiciones de transporte y almacenamiento también son parte de la preanalítica. Hay algunos otros antecedentes que ya no tiene que ver con nuestro trabajo propiamente tal, sino más bien con antecedentes del paciente.
¿ya? Antecedentes personales, como por ejemplo si tuviera, si tiene alguna enfermedad de base, alguna enfermedad crónica, porque esos también afectan los resultados. El criterio diagnóstico que se usa para el diagnóstico microbiológico va a depender siempre de las condiciones del paciente. Si un paciente es inmunocomprometido, si un paciente diabético, por ejemplo, el diagnóstico se hace distinto a que si una persona fuera absolutamente normal. ¿Ya? Hay algunos microorganismos que efectivamente afectan con mayor frecuencia a los pacientes que tienen alguna condición de base respecto a los que son normales, por decirlo, o tienen buena salud, ¿ya? También el uso de antimicrobianos va a afectar el resultado del cultivo, ¿ya? Y sí, también hay un diagnóstico presuntivo, que eso generalmente lo saben ustedes antes que nosotros. Luego viene la etapa analítica, que aquí no nos vamos a detener porque esto es 100% laboratorio, pero lo más importante es que hay control de calidad de absolutamente todo, de los medios de cultivo, de las tinciones, y recordemos que los medios de cultivo están destinados al agente que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? O que estamos buscando. Ya, bueno, aquí lo mismo, hay cosas que tienen que ver con el transporte, si hay medios de transporte o no, y va a depender 100% del microorganismo que vamos a estudiar, ¿ya? Perdón. Y el almacenamiento también, ¿ya? El tipo de muestra, etc. Dentro de las técnicas de identificación, nosotros podemos decir que tenemos dos grandes grupos, que son las técnicas directas y las indirectas. Dentro de las técnicas directas, tenemos que nosotros identificamos el agente infeccioso, ya sea por cultivo, ya sea por detección de algo en particular, por ejemplo, como los antígenos, en el caso que estamos viviendo ahora, el antígeno de coronavirus. Eso es un diagnóstico directo, ya estamos detectando la presencia de un agente, ya sea por cultivo, como dice acá, ya sea por producción o detección de enzimas. Un ejemplo clásico de eso, yo no sé si alguien alguna vez ha tenido Helicobacter y le han tenido que hacer la endoscopía y hacer la prueba de la ureasa, por ejemplo. No sé si hay alguien que lo haya hecho. O alguien que conozca. Bueno, Yo, eso... profe, ¿Cómo? a una tía le hicieron eso. Sí, ¿viste? Yo, profe, igual a mi mamá le hicieron eso. Sí, ¿viste? Y ahí no cultivaron el Helicobacter, pero saben que tiene Helicobacter porque están detectando una enzima que produce Helicobacter, que es la enzima de la ureasa, ¿ya? Y la produce para poder vivir en las condiciones de pH que tiene el estómago, ¿ya? Pero estamos haciendo diagnóstico directo, porque no hay ningún otro que produzca esta enzima y que viva en el estómago, ¿cierto? Por eso es directo. También la detección de los ácidos nucleicos, la citohistopatología, la detección de anticuerpos específicos, todo eso es un diagnóstico directo. Cada una de estas técnicas tiene usos definidos y limitaciones. Su utilidad y las limitaciones, chicos, están dentro de lo que nosotros conversábamos recién: el transporte, la toma de muestras, el tipo de tubo, de frasco donde la vayamos a colocar. Su utilidad varía según la infección que se esté investigando. Ya vale decir, en algunas infecciones el cultivo es tremendamente relevante y en otras no lo es, ya, porque el microorganismo no crece o crece lento. La muestra disponible para estudio y los antecedentes clínicos del paciente. O sea, esa es la utilidad que tiene este diagnóstico directo, ¿ya? Para hacer un diagnóstico finalmente del agente. Dentro de la etapa analítica, el examen microbiológico constituye dos etapas importantes. Una, que es la observación microscópica de la muestra, la tinción de Gram, la observación directa, etc. Y el cultivo, es decir, después hacer crecer a esta bacteria para poder identificarla y hacerle posteriormente el estudio de susceptibilidad. Eso cuando la bacteria crece, ¿ya? Dentro de los estudios o de
la observación, tenemos una observación macroscópica y una observación microscópica. Por ejemplo, nosotros vamos, ustedes que van a estar en urgencia, supongamos, llega una mamá con un niño que al parecer lo mordió una araña de rincón y nos llega la araña al laboratorio, ¿cierto? Y nosotros en el laboratorio, de manera macroscópica, podemos mirar la araña, saber las características de esta araña y decir efectivamente si es una araña de rincón o no. ¿Ya? Lo mismo con los parásitos que son del tipo helmintos, que los niños a veces eliminan en las deposiciones, las mamás los llevan también a la urgencia o al pediatra y ellos nos llevan a nosotros las muestras y nosotros podemos decir macroscópicamente si es que pertenece a algún parásito conocido o no. Profe, tengo una duda sobre eso. ¿Por qué a los Cuénteme. niños les aparece a esa edad esos gusanitos blancos? Oh, mira, vamos a hablar de los gusanos cuando nos toque la parte de parasitología, ya que Sí, terminando, porque he me parece que escuchado que a todos los niños a cierta edad les sale un gusano sí, parásito, mira, eso. sí, pero no es así, no es que a todos los niños les salga un gusano, pero sí, los gusanos son parásitos que están en el ambiente y que, bueno, dependiendo de las medidas de higiene, dependiendo del mecanismo de transmisión de este parásito, puede llegar a crecer dentro de un niño. Pero lo vamos a ver con detalle cuando veamos parasitología, ¿ya? Para no desviarnos, porque es un tema largo, es bien entretenido hablar de parasitología en los niños sobre todo, pero ahora concentrémonos en las etapas de nuestro diagnóstico, ¿ya? Pero no, es mentira eso que a todos los niños a cierta edad le aparece un gusano, no, eso no es así, ¿ya? No es normal. El niño que tiene un gusano está enfermo, ¿ya? Para que tú lo transmitas a tus cercanos. Y bueno, está también la observación microscópica, que nosotros no podemos ver, no podemos hacer distinción a simple vista, sino que necesitamos el microscopio y ahí están las tinciones de Gram, la observación directa, etcétera, ¿ya? Dentro de la microscopía hay dos grandes grupos y la más importante, que es la que utilizamos nosotros, que es la microscopía óptica, ¿ya? Y la otra es la microscopía electrónica. Si vemos las diferencias, es que el aumento es tremendamente significativo en la microscopía electrónica versus la óptica. Generalmente la microscopía electrónica se utiliza para identificación, o sea, perdón, para investigación, ¿ya? Bueno, y aquí lo típico, que es lo que nosotros vemos en la microscopía óptica, vemos la observación al fresco, donde no hay tinción, y las bacterias teñidas, y aquí están por tinción de Gram, ¿ya? Y en el caso, bueno, también podemos observar el campo oscuro, que también es microscopía óptica, donde nosotros podemos ver el agente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos que ver células que no están teñidas, como los espermatozoides que vemos aquí, y en el caso de sífilis, que vemos el treponema desde la lesión, ¿ya? También nos vamos a detener un poco más cuando hablemos de sífilis, pero ahora es la microscopía que estamos observando. Y la microscopía de fluorescencia también, que tienen fluorocromos, que emiten luz y que se miran bajo el microscopio de fluorescencia, ¿ya? Que, bueno, vamos a ver un poco de detalle con eso. Y este es el microscopía electrónica. Podemos ver, bueno, utiliza electrones en vez de luz y nosotros podemos ver estructuras. Si se fijan, nosotros cuando vemos una bacteria la podemos ver gram positivo y gram negativo, pero aquí podemos observar estructuras dentro de la bacteria y en el caso de los virus poder observar también morfología viral. El microscopio de barrido tiene imágenes tridimensionales, esa es la principal diferencia con la microscopía electrónica, tridimensionales y, bueno, se utiliza una delgada película de un metal denso para poder observarla. Están bonitas estas fotos como se ven aquí, ¿ya? Dentro de las técnicas de aislamiento y del cultivo, como las vimos la semana pasada, no vamos a profundizar en eso, solamente decirle que hay algunas ventajas que tienen que ver con la directa
identificación del agente a través del cultivo, ahí van a crecer las bacterias, nosotros las vamos a poder ver y identificarlas. Es muy sensible, con un solo microorganismo se puede obtener un cultivo, es decir, si yo tengo una bacteria dando vuelta en mi cuerpo y la puedo cultivar y va a crecer con una sola, basta para yo obtener y poder hacer el estudio de susceptibilidad, la identificación, y etcétera. Las desventajas que hay microorganismos que son muy difíciles de cultivar, algunos que ni siquiera crecen, algunos como el cultivo de coja que necesitamos mucho tiempo para que crezca, y hay algunos que definitivamente no crecen, como treponema, algunos virus, la mayoría de los parásitos, ya ahí nosotros no podemos hacer cultivo. Como ya les contaba, que nosotros podemos hacer detección de algunos componentes o productos de la gente y hay distintas técnicas para hacerlo. Una de ellas es el ELISA, que es el más conocido, donde nosotros estamos detectando el virus o el agente, ¿ya? Por ejemplo, a este ejemplo que está acá arriba del rotavirus, yo les voy a explicar un poquitito. Nosotros tomamos la muestra del paciente, las deposiciones del paciente en este frasquito, ¿ya? Este frasquito es el que llega al laboratorio y dentro del laboratorio nosotros procesamos esta muestra. Hay algunos que dicen que hay que centrifugar, hay otros dicen que hay que agregarle un reactivo, dependiendo del kit. La cosa es que tú tomas este frasco que tiene la muestra y lo colocas sobre esta placa que se llama inmunocromatografía. Es igual que un cassette o de estos test para hacer embarazo, es lo mismo, es la misma técnica, pero aquí nosotros estamos detectando pedacitos del virus. Lo mismo que se hace con, no sé si les ha tocado hacer o tomar muestra para el antígeno del coronavirus, es como lo mismo. Se toma la muestra y se pasa a un reactivo de extracción que no es más que suelta, entre comillas, de la muestra, limpia, lo deja el expuesto, el antígeno, que puede ser una proteína, que puede ser partes del virus, y se hacen correr sobre estas cámaras que se llaman de inmunocromatografía y que aparecen las líneas aquí cuando son positivos, porque en esta línea ocurre la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Es decir, si yo tengo un antígeno que estoy buscando en la muestra, esta línea de cromatografía va a tener el anticuerpo y por eso se va a pegar ahí, y además eso tiene una reacción colorimétrica y por eso lo vamos a ver de colores, ¿sí? Y así pueden haber, así como este tipo de técnicas, para rotavirus, pueden haber para otros virus, y para toxinas, y para, como recién hablábamos, de la ureasa, enzimas que producen, o algún producto metabólico que produzca la gente. Esta es una técnica simple que en realidad no sé si vale la pena mencionarla, pero es el ELISA sándwich, pero es para que entendamos lo que es el ELISA. Nosotros tenemos un anticuerpo que está pegado en un pocillo, colocamos la muestra que tiene el antígeno, que es decir, parte de un agente infeccioso, y sobre esto va un anticuerpo conjugado, ya que va a reconocer este complejo, y que además va a emitir un color, en algunos casos hay fluorescencia, en otros casos un color, cambio de color, y eso nos va a nosotros poder identificar o saber si está positivo o negativo en la técnica. Y otra técnica que está muy de moda hoy día es la detección de los ácidos nucleicos, ¿ya? Que es la detección del material genético que puedan tener el agente, ya DNA, RNA, eso depende del agente. Ya, unión de un trozo de DNA complementario, la hibridación de ácidos nucleicos y sondas genéticas son las que permiten poder ser detectado ya este material genético. Luego de esta, digamos, de esta detección de este pedazo de DNA o material genético, viene lo que se llama la amplificación, que eso se va a replicar más de una vez
y después se mide si está presente o no está presente. Ya, en palabras simples, es como esto, lo que estamos viendo en el ejemplo. Tengo el DNA, nosotros separamos este DNA mediante temperatura, luego se colocan estos primers, que son los que van a reconocer una zona del DNA, de una de las hebras del DNA, ¿ya? Y después vienen los nucleótidos, que son los que se van colocando a continuación y que hacen lo que es la amplificación y poder después detectar si es que está presente o no está presente, ¿ya? Hay otro diagnóstico que es la citohistopatología, y uno de los exámenes que todos conocemos es el Papa Nicolau, ¿cierto? El Papa Nicolau es un examen que se hace de secreción endocervical y se toma la muestra de secreción endocervical y se hace una tinción especial, y en esa tinción se pueden observar las células, si están sanas o no. Si están sanas, están como las que estamos viendo en la imagen de arriba, y si no, si tienen el virus, entonces se van a ver como las que están aquí abajo. Ya, las muestras deben ser secreciones, fluidos estériles, son distintos tipos de muestras, pero en realidad están hechas a base de lo que nosotros vamos a encontrar al interior de la célula. Y los anticuerpos, detección de los anticuerpos específicos, eso se llama serología, porque viene del suero del paciente, ¿ya? Y que, bueno, constituye el llamado diagnóstico indirecto, porque nosotros no estamos detectando el agente infeccioso, sino más bien estamos detectando la respuesta inmune humoral, es decir, la aparición de anticuerpos. ¿Alguien me puede decir cuál de los dos anticuerpos más importantes que aparecen en infecciones, como el IgM o el IgG, cuál de los dos es el que aparece en infección o queda como de memoria, anticuerpo de memoria? ¿No? Con las vacunas nosotros buscamos el anticuerpo de memoria. ¿Cuál podría ser? ¿El IgG o el IgM? ¿No? ¿No, chiquillos? No, profe. ¿No? Es el IgG. El IgG es el anticuerpo de memoria. Ese es el que se busca también con la vacuna, ¿ya? Bueno, una de las gracias que tiene la detección de estos anticuerpos es que nos permite diagnosticar distintos tipos de infecciones, ya sea virales, parasitarias o bacterianas, ¿ya? Y existen varias técnicas para poder detectar estos anticuerpos, que no nos vamos a profundizar en eso, ¿ya? Bueno, y aquí la detección de los anticuerpos específicos por serología, tenemos un ELISA indirecto y tenemos la inmunofluorescencia, que funcionan exactamente igual, pero son técnicas distintas. Yo tengo el antígeno que está pegado en el pocillo o en nuestra muestra. Colocamos el suero problema en el caso del indirecto, y luego el anticuerpo conjugado. Si ocurre esta reacción antígeno-anticuerpo, entonces yo, igual que la ELISA sándwich, voy a tener cambio de color. Y en el caso de la inmunofluorescencia, la muestra es la que actuaría como antígeno, y colocamos el suero problema, que sería el anticuerpo que va a reconocer este antígeno, y después viene un anticuerpo marcado con fluorescencia, y es lo que nosotros observamos. ¿Ya? Y bueno, dentro de la fase post-analítica está la validación de resultados, el valor crítico,
y la responsabilidad del microbiólogo frente al médico y al paciente, y almacenamiento de muestra, eliminación de, etcétera. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poco en lo que es el valor crítico, porque el valor crítico es un valor que está designado por cada centro, y es un valor que implica la salud de la persona. ¿Ya? Por ejemplo, glucosa súper alta es un valor crítico. Glucosa muy baja es un valor crítico porque pueden haber, no sé, paros cardíacos, un coma, etcétera. ¿Ya? Por eso se llaman valores críticos. En el caso de microbiología, generalmente los valores críticos están relacionados con enfermedades como la meningitis, que compromete la vida del paciente, ¿ya? Más que la salud, compromete la vida del paciente, ¿ya? Bueno, acá hay algunas, vamos a pasar muy rápido lo que son las funciones del laboratorio, que es garantizar resultados confiables de manera rápida y de calidad. Por eso muchas veces pasa que se piden nuevas muestras porque no son las adecuadas, porque la cantidad no es la adecuada, etc. Luego, entregar resultados que contribuyan a la toma de decisiones, eso es súper importante también, porque no todos los resultados de examen o los exámenes no se hacen porque sí, sino que tienen que tener una justificación para que puedan estos resultados contribuyan realmente a la decisión a la toma de decisiones frente a la salud de una persona, ¿no es verdad? Protocolos, como ya les digo, cada centro tiene protocolo de acuerdo a los valores críticos que ellos manejen. El manejo de las muestras, las tomas de muestras, etcétera, todo está regularizado. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito, y este también, y aquí el flujograma, que me parece como ideas de resumen. La preanalítica tiene que ver con la muestra, con la verificación de la muestra, la analítica están las siembras, la identificación de la gente y el estudio de susceptibilidad, y la posanalítica es que cuando ya hay interpretación y de los resultados para llevar todo a un informe final del paciente, como persona, como familia y como entorno. Cuando a ustedes les toca tomar una muestra de cualquier examen, siempre tienen que pensar que la persona que tienen frente a ustedes tiene familia, tiene entorno, y que si ustedes se equivocan en tomar la muestra, por ejemplo, retrasamos diagnóstico, aumentamos la angustia de su familia, de sus amigos, etcétera, ¿ya? Yo les dejé aquí una serie de preguntas que me gustaría que las revisaran como con la idea de poder estudiar para la prueba. ¿Ya? Hasta aquí va a entrar los contenidos de taller, y me va a faltar bacilo gram negativo, que lo vamos a dejar para la próxima prueba. ¿Ya? Porque no alcanzamos a ver todo lo que son bacilos gram negativos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar los contenidos. Recuerden que va a entrar técnicas de siembra, las cocáceas y bacilo gram positivo principalmente. ¿Ya? No sé, esto ustedes, no es para que ustedes me lo envíen, es para que ustedes lo resuelvan y lo puedan trabajar ustedes. Ojalá compartido con sus compañeros para que puedan ir estudiando. Bueno, dejamos hasta aquí nuestra clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar. No, profe, pero solo decirle que si por favor puede subir el PPT para que podamos estudiar el fin de Profe, semana. la Ya. clase de... ¿Sí? Chicas, ¿alguien me estaba comentando algo? Profe, es que la clase de ayer no la terminó. No. No la he terminado.
Por eso no va a entrar no va a entrar en la prueba. Ah, ok. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Yo, profesora, Ángela. la prueba va a tener la misma modalidad que la anterior, ¿cierto? La va a activar por la mañana y hasta la tarde. Sí. También con ¿Así? Ya. cronómetro. Sí, Ah, ok. sí. Profe, ¿y ese día entonces no tendríamos clase? No, yo creo que vamos a tener clase igual. Porque si no nos vamos a atrasar. Acuérdense que tenemos una clase que tenemos que recuperar, que no la hemos recuperado. Profesora, ¿y el taller de la próxima semana va con disertaciones? No, no. La otra semana tampoco con disertaciones porque tiene la prueba. Entonces, para que no. Ya vamos a hacer una actividad dentro de la hora de clase. ¿Ya? Ya, chicos, a las 4 se va a comenzar a abrir el cuestionario para que lo revisen y va a estar abierto hasta las 9. ¿Ya? Son 10 preguntas, solo de alternativas. No sé si, no me acuerdo si hay solo alternativa y verdadero y falso también. Me parece que también hay verdadero y falso, pero son 10 preguntas en total, relacionadas todas con las técnicas de siembra. Todas son preguntas que salieron desde esa clase, ¿ya? Y medios de cultivo. ¿Ya, chicos? ¿Estamos en Profesora, contacto? ¿Sí? última pregunta. La actividad, bueno, lo que hay que hacer ahora, eso no es con cronómetro, ¿cierto? Si tiene cronómetro, porque son 10 preguntas, 20 minutos. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Ya. Pero está fácil, chiquillos, no está nada difícil. Así que esa nota corresponde a las notas de taller. ¿Ya? Va a ir con notas. Ya, chiquillos, estamos en contacto. 3 contra 1. Cualquier cosa me No, escriben. profe. Chao, chao. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profesora. Chao. Bibi,